Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde el lugar que usted nos esté viendo, desde Jalapa, Veracruz, México. Colmena AC, Colegio Magistral de Estudios Naturopáticos AC, tiene de invitar a personalidades de diversas áreas del saber a un conversatorio. La finalidad es participar de diversas áreas del saber, sus conocimientos y sus experiencias, y de cómo podemos complementarnos unos y otros desde las ciencias y las diversas epistemologías para lograr el autocuidado. El motivo más inspirador es poder llevar a cabo durante y después de este cambio de paradigmas ocasionado por la pandemia, conocimiento y reflexión para el aborde de un nuevo ciclo de crecimiento humano desde la salud y desde la educación en salud sustentable. Muy buenas tardes, Gabriela. Sea usted bienvenida. Gracias, buenas tardes, doctora. Bien, en forma breve voy a leer el trabajo que la doctora Gabriela Páez ha realizado. Es una mujer muy joven, pero es una mujer muy talentosa y muy proactiva. Su trabajo laboral es que es profesor de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Nutrición Jalapa y con una antigüedad de 23 años. Trabajo no docente con 20 años de consulta privada. Trabajo de nutrióloga en el Hospital Escuela de la Universidad Veracruzana y el CAE, que es nuestro hospital principal en Jalapa. Su formación académica es haber realizado la licenciatura en nutrición, la maestría en administración en sistemas de salud y el doctorado en educación holística. Sus tareas administrativas es líder del grupo de investigaciones Evaluación Diagnóstico, es evaluador con CAPREN, que es el Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología ASAE, desde el 2015 a la fecha. Es coordinadora del Sistema Institucional de Tutorías en la Facultad de Nutrición del 2010 a la fecha. Es coordinadora de Academia Administrativa en Nutrición, miembro de la Comisión de Planeación de la Facultad de Nutrición, tesorero con INUT, que es el Consorcio de Investigaciones en Nutrición AC. Y en esta tarde, esta expaciente, amiga y talentosa mujer nos va a hablar en el conversatorio Mindful Eating. ¿Por qué no bajo de peso? La importancia de una alimentación consciente. Gabriela, nuevamente bienvenida. Y bueno, pues estamos aquí para escuchar su exposición y poder llevar a cabo, si es posible, cambios. Adelante, doctora. Gracias, muchas gracias, doctora, y gracias a los asistentes. La verdad es una oportunidad que tenemos en este espacio para poder dar a conocer, pues, a la gente lo que existe acerca de una alimentación consciente, algo que prácticamente mucha población desconoce y normalizamos muchas acciones que llevamos a cabo. Entonces, es el saber qué hay detrás de todo lo que nos induce al consumo de ciertos alimentos. Sí quisiera aclarar que es una charla breve. Este tema es muy profundo, implica una serie de conocimientos y de muchos, cada punto que vamos a tomar son libros y libros y libros, y son investigaciones y mucho de qué hablar, mucha tela de qué cortar. Y además, lo más importante, ¿no?, que tenemos que particularizar, que todas las personas y los seres humanos somos diferentes entre nosotros y nos tenemos que abordar de esa manera, ¿no? Aquí hablamos de algo, de un estudio y de estudios que se han hecho
y trabajos que se hacen en lo general, ¿no? Pero en lo particular sí se tiene que ver ya dentro de la consulta o dentro del tratamiento, pues cómo afecta o qué es lo que tiene cada quien. Sin embargo, en los talleres que damos sí hemos percatado que a pesar de hablar de esta generalidad, las personas se van identificando con los puntos que se van tratando, y al entrar a la práctica, porque esto es algo que se tiene que llevar a cabo, no es nada más una herramienta más, ya es una necesidad para el ser humano realmente retomar lo que es la definición y el concepto de salud, ¿sí? Donde nada más generalmente lo tomamos o se toma la parte física, la parte biológica, la parte fisiológica, pero no se considera la parte emocional, la parte mental, que está dentro de la misma definición dada por la OMS, ¿no? Y que, pues, eso lo hemos dejado a muchos de los profesionales a que se trate por otro lado, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser integral. Y la persona también tiene que saber que toda emoción y somos uno solo, no nos separamos, no somos seres separados, y entonces eso genera o condiciona precisamente a la relación que puedo tener con la alimentación, con mi cuerpo, con los demás. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Voy a pasar a las diapositivas para que puedan ver un poquitito de lo que vamos a platicar. Ahí. Y bueno, ¿por qué no bajó de peso? Le pusimos este tema porque muchas veces, comúnmente, o la mayor parte del tiempo, vemos en el consultorio y en la mayoría de los profesionales que nos dedicamos a esta área, la gran batalla que sufre la población con bajar de peso, ¿no? Está en una continua lucha para el control de peso, y llevan demasiadas acciones para poder lograrlos. A algunas les cuesta más trabajo que a otras, y bueno, definitivamente hay un punto clave aquí en donde necesitamos saber identificar que, pues, la parte en donde sentimos culpa o en donde tenemos un consumo exagerado o abusos en ciertos alimentos o en la cantidad, pues va a condicionar este sobrepeso. Pero también hay algo atrás de todo eso, ¿no? Algo que está condicionando justamente el hecho de que yo esté consumiendo los alimentos o me esté relacionando con los alimentos de esta manera. Y bueno, generalmente la gente se hace toda esta serie de preguntas y no llegan a respuestas en donde están observándose en el espejo, en donde no aceptan su cuerpo, en donde incluso pueden saber que se sienten o que están bien de cuerpo y si alguien les dice, oye, qué bien te ves, inmediatamente la respuesta generalmente es, ay, no, estoy gorda, o ay, no, estoy pasado de peso, o no aceptamos los elogios, no aceptamos, porque en el fondo pues no nos aceptamos a nosotros mismos. Es una parte bien difícil, inconsciente, ¿sí? En muchos de los casos, cuando nos preguntan o nos hacen hacer una lista de las cosas positivas que tenemos, de los beneficios que tenemos o de cómo nos podemos elogiar, nos cuesta mucho trabajo. Pero nos dicen de lo malo y nos vamos, pero como carretilla, ¿no? Entonces, desde ahí partimos. Esto viene desde el ser. Esto viene desde la satisfacción que tengo de mí misma, desde la plenitud de mi vida, viene desde lo feliz que me siento o de lo feliz que soy, o viene la parte negativa de este sentir no tan cómodo que estoy viviendo, dado por una situación pasada que a lo mejor ni siquiera identifico, o por una situación actual. Por eso hablamos del ser inconsciente, ¿sí? Porque no podemos nosotros corregir
aquello que no tenemos identificado. ¿Cómo voy a corregir algo que no conozco? Si yo tuviera una piedra en el zapato, ustedes tuvieran una piedra en el zapato, les lastima. Entonces agarran la piedrita, se la quitan porque la ven y no hay molestia. Pero en el interior y el efecto que hacen los alimentos nocivos para la salud en el organismo, la molestia viene retardada. El efecto es más a tiempo muy largo, no es a tiempo inmediato. El daño, cuando se hace presente en forma de síntoma grave para nosotros, que ya se muestra como una enfermedad como tal, puede tardar mucho tiempo. De hecho, hay enfermedades que les llaman enfermedades de muerte silenciosa, entre ellas la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y esto se debe precisamente a que no sabemos identificar, a que no somos conscientes. El Mindful Eating y la alimentación consciente lleva precisamente a que nosotros seamos conscientes de lo que estamos comiendo y conscientes del efecto del alimento en ese momento. ¿Por qué de repente estoy hinchada? ¿Por qué de repente me inflamo? ¿Por qué de repente amanezco con dolor de cabeza? ¿Por qué de repente, a ver, el famoso mal del puerco, ¿sí? Que lo hacemos como algo muy común, ¿sí? Y como que es normal. No, no es normal. Eso se debe justo al tipo de alimento que estoy consumiendo. Le estoy dando una carga energética mayor, que es una densidad energética mayor, y esto está dado más por hidratos de carbono y por azúcares, que hace que mi cuerpo entre en agotamiento. Ese agotamiento físico extremo que tenemos durante el día, pues también tiene que ver mucho con la alimentación. Todo parte desde el hecho en que nosotros tenemos que considerar la alimentación como el vehículo de los nutrientes para que el organismo funcione en todos sus sistemas y en todos sus aparatos. Es como la gasolina al coche. Si en lugar de gasolina le echo agua, o agua y gasolina, o lleva basuritas, pues el coche se empieza a trabar, ¿no? Así es nuestro organismo. Nada más que consideramos o tenemos más vista la alimentación como por la parte de placer, como por la parte para llenar un apetito, ¿sí? Que muchas veces, ahorita vamos a ver, ese apetito no es físico, no es fisiológico, muchas veces ese apetito es emocional. Entonces, es parte de lo que trabajamos aquí. Para poder tener éxito en esta pérdida de peso, en la que queremos nosotros encontrar esa estabilidad, ese equilibrio en mi cuerpo, pues necesito tener satisfacción, necesito llevar a cabo acciones que me satisfagan y que realmente sea algo natural, no estar a fuerza comiéndome una ensalada o tomando agua simple y dejando a un lado los alimentos que me gustan, ¿no? Porque la dieta por sí, en sí sola, por definición, es aquello que consumimos diariamente, sea nutritivo o no sea nutritivo. Ese es el término de dieta. Y sin embargo, a cualquiera que nos dicen dieta, nosotros nos vamos, o generalmente toda la población se va a una dieta restrictiva, a una dieta insípida, a una dieta que no voy a poder, culposa incluso, que no voy a poder consumir lo que yo quiero y por tiempo definido. Y eso es un grave error. La dieta es lo que comemos diariamente y lo que tenemos que mejorar son hábitos y estilo de vida, pero es por el resto de nuestra vida, es por siempre, no es por un tiempo definido. Cuando cuando nosotros encontramos esa satisfacción en nuestra vida, en mi propio ser, y empiezo a trabajar, en lugar de centrarme en bajar de peso, me centro en sentirme bien, en llevar a cabo un desarrollo de la inteligencia espiritual, en trabajar lo que es la real felicidad, que es un estado de paz. ¿Sí? La felicidad no es otra cosa más que un estado de paz permanente, pese a las circunstancias adversas. No es una situación en donde me gané un premio, me gané la lotería, tengo belleza física, tengo un cuerpazo, logré los kilos que quería bajar, o ya me casé, eso no es felicidad, ¿sí? Esas son situaciones
que condicionan en algún momento cierta satisfacción o alegría, pero no es la felicidad en sí. Entonces, para lograr ese estado de paz, necesito trabajar y necesitamos educar al cerebro. Y ese cerebro se educa con la práctica meditativa. Entonces, si nosotros conseguimos devolver este equilibrio a estas señales de apetito que nos envía el cuerpo, pues este impulso para comer se convierte en algo, en nuestro aliado, ¿no? En lugar de ser nuestro enemigo. A lo que voy es que si yo me siento bien, si nosotros nos sentimos bien, si somos personas satisfechas con nosotros mismos, que hemos sanado nuestras heridas, que somos conscientes, que tenemos este cerebro educado y ya no hay reacciones, simplemente hay un estado de paz, lo que llamábamos hace rato felicidad, pues automáticamente todo lo demás entra en equilibrio, ¿sí? Y bueno, yo la verdad no podría estarles dando esta plática si no fuera testimonio de esto. Y la doctora que me conoce de hace muchos años, y como bien lo dijo, fui su paciente, ella sabe el tipo de problemáticas que yo venía, bueno, que traía, y bueno, mi cuerpo no era así, yo era un poco más, nunca he sido obesa, pero sí tenía un cuerpo más gordito, y llegó un momento en el que yo sentía que lo que comía, hasta el aire que respiraba, me engordaba, pero ya era casi una obsesión, pero una obsesión generada por una situación que había hecho que mi autoestima se bajara mucho. Entonces yo ya estaba como que agarrándome de todo, ¿no? Inconscientemente. Cuando empecé a trabajar en la parte espiritual y bueno, en el doctorado, que fue donde aterricé todo esto y que pues no podíamos egresar si no lo trabajábamos, ¿verdad? Yo simplemente, pues al fin, estando estudiando un doctorado, pues me dediqué a hacer lo que me decía el maestro, ¿no? Hagan esta tarea, lean este libro, hagan esto, hagan el otro, y mi atención, toda mi atención estaba dada en eso. Cuando me di cuenta, hagan de cuenta que es como cuando cruzas un río, ¿no? Yo ya estaba de aquí, puesta acá. Y cuando volteo para atrás, mi semblante cambió, mi cuerpo, la constitución de mi cuerpo cambió, incluso la rayita que aquí traía yo en el entrecejo, una raya que se me marcaba mucho, casi desapareció, parece que me quité como 10 años de encima, y la sensación, esa sensación de paz, de bienestar y demás, pues obviamente se ven, ¿no? Y se transmiten. Entonces, puedo asegurarles que esto no es nada más algo que se debe de tener como conocimiento en el cerebro y de leer libros y conocer el tema. Es algo que se tiene que vivir. Es algo que solamente experimentándolo y agarrando esto en serio se puede, pues obviamente, ver hasta dónde puede llegar a beneficiar la salud, porque no es por cuestión de cuerpo, ¿verdad? Es por cuestión de salud, hasta dónde nos puede beneficiar y sobre todo que no nada más tiene que ver con la parte física y personal, sino las relaciones que tenemos también con los demás y la armonía en la que podemos vivir. Y bueno, esta alimentación en la que nosotros podemos ir entrando, bueno, en la que deseamos entrar, hay veces que, o generalmente, existe lo que se llama la trampa del hedonismo, ¿no? Se identifica con el placer, especialmente con ese placer sensorial inmediato. El hedonismo sostiene que el placer es el único capaz de evitar el dolor o la infelicidad. Ese placer y ese hedonismo está marcado por el cerebro, por eso les hablaba de educar al cerebro. Nos marca una señal inmediatamente el cerebro ante síntomas de dolor o para sentirnos mejor, una huida. Y esa huida, en este caso, pues está sosteniéndose del alimento, ¿sí? Y muchos de ustedes, si se ponen a reflexionar, cuando se sienten preocupados, ansiosos, o enojados, hay ciertos alimentos que se les antoja en ese momento, ¿sí? O durante esa situación, en esa etapa. O incluso a algunos se les puede ir hasta el apetito, ¿no? Pero después de ese momento inmediato,
hay un tipo de alimento en especial que se les antoja, que pueden ver todo un refrigerador y decir, no quiero, no se me antoja nada de lo que hay más que esto, ¿no? Bueno, tiene que ver precisamente con esa trampa del hedonismo. Están buscando darle un satisfactor al organismo, o el cerebro le está tratando de dar un satisfactor al organismo físico causado por algo emocional. Entonces, pues tenemos estos niveles básicos de supervivencia para poder, pues, ir sobreviviendo, ¿no? Por eso yo siempre menciono que no sabemos vivir, ¿no? Yo estoy consciente que no sabía yo vivir porque definitivamente pues va uno pasando nada más los días sin realmente sentirse pleno, satisfecho o sintiendo que siempre algo te falta, ¿no? Algo te falta. Y bueno, el costado racional de nuestro cerebro nos va a permitir superar este primitivo impulso llamado placer y bueno, podemos postergar el deseo para más tarde, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando el organismo recibe esta señal de placer, lo que quiere es repetir la dosis. Y cuando siente este dolor mayor o este enojo, quiere repetirlo más y más y más. Entonces, de ahí se puede volver una adicción, incluso a la comida. Es lo que llamamos sistema de recompensas. Este sistema de recompensas permite repetir estos comportamientos, que tiene, el comportamiento sería el consumo de determinados alimentos y en determinadas cantidades, precisamente porque esos alimentos son vehículos de dopamina, que es lo que necesita el organismo en ese momento a través de los alimentos para que estas emociones pues puedan moderarse momentáneamente. La dopamina es una sustancia mensajera, es un neurotransmisor que se encuentra en el sistema nervioso central y es el centro del placer. A ella se le asocia la regulación de la motivación y el deseo y aumenta la frecuencia y presión cardíaca, regula el sueño, la atención y la actividad motora, que es vital en la regulación del humor. Por lo tanto, genera ese placer. Y bueno, si ustedes están observando esto, entenderán qué sucede en esta actualidad en el COVID, entonces, con el sueño que a tantas personas se les ha distorsionado. Tiene que ver también con el tipo de alimentación que están llevando. Tiene que ver con ese miedo, con ese temor, con esa incertidumbre que vivimos ante la contingencia, ante lo que estamos viendo, ante el encierro, ante las situaciones económicas, y que sin querer, a mí en lo particular, como nutrióloga, me han buscado mucha gente porque han estado subiendo mucho de peso. Pues sí, las emociones ocultas que no queremos reconocer o que no vemos, ese estrés en el que nos hemos visto por toda esta contingencia, nos ha condicionado a consumir este tipo de alimentos. Obviamente me suben el peso, que es por la causa por la que voy. Sin embargo, hay algo más importante todavía, ¿no? Que es este estrés y bueno, no se diga estos cambios en el sueño que se han trastornado mucho. De hecho, hay ya varios estudios por ahí donde he leído pues que hay personas que incluso están despiertas prácticamente toda la noche. Y ahora ya existe lo que se le llama el comedor nocturno, ¿sí? Que a las 2, 3 de la mañana va al refrigerador y no tienen sueño. Y bueno, y entre más coman a esas horas, menos sueño les va a dar, ¿sí? Porque les está dando este alimento les está generando precisamente esta energía que necesitan. Y bueno, cada persona registra un nivel basal de dopamina que va a indicar el promedio rango de este placer y recompensa que experimenta habitualmente. Por eso es que es importante la cantidad del alimento que está consumiendo. Y vuelvo a repetir, como es algo inconsciente, la persona no se da cuenta y piensa que simplemente es un gusto o que simplemente es un antojo el que tiene de un pastel o de un bistec o la cantidad. Y lo que en realidad está sucediendo es que la emoción está pidiendo estas cantidades de alimentos para lograr estos niveles de estos neurotransmisores.
entramos en una especie de confort en la que se siente a gusto la persona, no importando incluso el hecho de que esté subiendo de peso. Simplemente siente placer y se siente bien comiendo, aunque haya momentos de depresión, de tristeza, de enojo y de rechazo hacia su mismo cuerpo, precisamente porque sabe que no está haciendo algo correcto y su alimentación no es correcta. Este nivel de dopamina pues está determinado en parte genéticamente, ¿sí? Es algo que ya traemos, aunque pues de alguna manera después se va modelando por las experiencias, estos premios que les vamos dando, que tenemos a través de las personas, de la familia, de ciertas caricias, y se va haciendo una relación. Entonces, hay alimentos que podemos elegir que inconscientemente nos relacionan con aquella situación o aquellas personas que en su momento nos dieron amor, ¿sí? O que nos hicieron sentir bien. Y entonces ahí es donde tenemos que identificar o la aberración por alguna hora, algún sitio o algún alimento que me hace recordar algo muy feo que me pasó o algún momento en el que me regañaron o en el que me sentí muy mal. Entonces, desde ahí yo no puedo consumir determinado tipo de alimento, por ejemplo, ¿no? Y bueno, algunas personas necesitan frecuentes recompensas, premios, halagos para que la vida o para sentirse bien, y por eso les decía al principio, somos diferentes entre nosotros, ¿no? Cada uno necesita diferente cantidad de este tipo de sustancias. Algunas han podido o hemos podido ya subsanar, porque llevamos ya un camino un poco más adelantado recorrido en esta parte de desarrollo espiritual, y que por lo tanto ya podemos ser más conscientes de toda esta situación. Algunos apenas van a comenzar y algunos definitivamente pues ni siquiera quieren entrar por más que se les explique, ¿no? Ven esto como algo, bueno, a mí me han dicho, son tus creencias, ¿no? Es algo en lo que tú crees. Bueno, lo creo porque lo viví, y lo creo porque cada vez que me platican y que platico con la gente, veo lo que están viviendo, y cuando me dicen de las enfermedades que tienen y veo conozco cómo es la persona, las reacciones que tiene, su forma de pensar, su forma de sentir, y observo la manera en la que come, pues definitivamente no hay mucho para dónde hacerle. Ya sabemos o ya sé identificar qué tipo de, pues que esto es algo que les tiene que servir, ¿no? Que definitivamente es algo que tiene que trabajar, y que, pues, qué tipo de emociones negativas son las que le están afectando. Otras personas, pues, se conforman con niveles de placer medio, y bueno, en el caso de los adictos, por ejemplo, necesitan o requieren altos niveles de dopamina y placer para poder experimentar esta satisfacción. De ahí el comedor compulsivo, de ahí los atracones, de ahí el comedor nocturno, y bueno, no necesariamente nosotros podemos caer en estas categorías ya como patología, pero sí podemos tener breves momentos en los que sí nos damos, por ejemplo, en algún momento de nuestra vida nos hemos dado un atracón, o hemos estado comiendo sin estar observando o siendo conscientes de lo que comemos. Un ejemplo claro: acabamos de comer y nos invitan al cine, ahí vamos al cine. Oye, ¿quieres palomitas, refresco, algo? Ay, no, gracias, ya comí, vengo, mira, hasta acá, ¿no? Ya no me cabe nada. Ah, bueno, ok. Se compran las palomitas, ¿quieres? Bueno, sí, y como estamos con la atención en el cine, ni cuenta nos damos que casi nos acabamos ya las palomas de la persona, ¿no? Lo mismo sucede si llegamos a una reunión, vamos a una reunión o algún restaurante y ponen la botana la pueden repetir 4 veces, 3 veces, las veces necesarias, y aunque ya hayamos comido y ya nosotros digamos, ya estoy satisfecho, ya casi reviento, pero si está un plato de botana, sigo comiendo. A eso le llamamos nosotros el comer inconsciente. No hay una saciedad
y esa saciedad está dada justo por este tipo de hormonas que pues están inestables, que están en desequilibrio. Las señales de recompensa producen estos picos de esta hormona y la respuesta va a depender del estímulo y se actúa por comparación, ¿no? Entonces se hace un círculo vicioso. Cuando el estímulo aparece, la acción posterior va a depender de esta diferencia entre el nivel de base de dopamina y el que dispara este estímulo placentero. Si el nivel de dopamina anterior es una conducta que nos genera un menor pico generado, esta conducta será aprendida. Por lo tanto, el cerebro ya la capta, ya la tiene ahí y pues esto que aprendió, pues repite esa conducta. Por eso llamamos que es un consumo de alimentos inconscientes. Para ello, pues es esta técnica, ¿no? ¿De qué tenemos hambre? Muchas veces no identificamos que no es algo fisiológico, sino que, como les decía, puede ser algo emocional. Muchas veces lo que se necesita realmente no es tanto comida, sino amor o elevar la autoestima, que actualmente dentro de la psicología transpersonal se habla de autocompasión. Un planteamiento entre el equilibrio que debe de haber entre el cuerpo y la mente, que nos va a dar como resultado algo que nos pide el organismo. Una sola cosa nos pide: satisfacción. Disfrutar lo que estamos haciendo, lo que estamos, cómo nos estamos relacionando con los demás, una satisfacción de toda nuestra vida en sí. Y bueno, sentirnos satisfechos es algo que la comida sola no puede hacer. No estamos hablando de una satisfacción de llenura de estómago, estamos hablando de una satisfacción de la persona. Por lo tanto, se debe de nutrir el organismo con una alimentación sana, el corazón con alegría, compasión y amor, la mente con conocimiento y el espíritu con ecuanimidad y autoconciencia. Y bueno, cuando somos conscientes de que todas estas cosas son posibles y de que dentro de este cuerpo entra también la parte de la disciplina, del ejercicio, y que es un todo el que tenemos que trabajar. Cuando nosotros empezamos a llevarlo a cabo como parte de nuestros hábitos, ya no cuesta trabajo, ya no estoy en esta lucha, ya estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Ya disfruto el comer sanamente, mi cuerpo me pide ese tipo de alimentación. Ya no lo veo como algo restrictivo y ya tampoco veo como una comida fea, ¿no? Y bueno, obviamente también se necesita pues aprender un poco la cuestión de la combinación de alimentos y de cómo guisar para que también pues no se trata nada más de comer verduras al vapor o caldo de pollo con verduras o pechuga de pollo asada, ¿no? Cuando se entra en el gusto por la comida saludable, pues se empieza a aprender también este arte culinario, ¿no? Y bueno, comer normalmente nos puede llevar o conducir cuando hay una situación de estrés, de ansiedad o emocionalmente en desequilibrio, a un comer en exceso. Ese comer en exceso, lejos de llenar y de saciar, nos lleva al ansias de seguir comiendo, por lo que les explicaba, y esto puede generar una adicción hacia la comida. Comer normalmente produce una buena sensación, pero el comer en exceso también puede en algún momento satisfacernos de momento, pero a la larga pues nos puede traer un resultado negativo, dado que viene la cuestión de la culpa. Y bueno, el ser adicto a la comida trae sufrimiento, trae deterioro de la salud, una total falta de autoestima. Generalmente, o bueno, muchas veces en la actualidad ya estamos viendo que hay personas que quieren como que normalizar la parte del sobrepeso, de la obesidad. Sí es verdad que hay que aceptarse, que hay que quererse, pero es algo más profundo, no nada más aceptarse y quererse el hecho de saber que tenemos sobrepeso y la manera en la que nos estamos relacionando con los alimentos. No es aceptar eso, es darse cuenta que necesitan generar un cambio, aceptarse y quererse justo para cuidarse, ¿no? Justo para llegar
a esta sensación de satisfacción, a esta real felicidad, pero para ellos un trabajo muchísimo más allá, mucho más profundo que nada más verse al espejo y decir, así me quiero, ¿no? Es justo darnos esa parte de salud. Y bueno, podemos estar distraídos y olvidarnos de comer, o podemos estar obsesionados y pensar en la comida todo el día, y para ello pues necesitamos esta conciencia que se tiene que elevar. De invitar a personalidades de diversas áreas del saber a un conversatorio. La finalidad es participar de diversas áreas del saber, sus conocimientos y sus experiencias, y de cómo podemos complementarnos unos y otros desde las ciencias y las diversas epistemologías para lograr el autocuidado. El motivo más inspirador es poder llevar a cabo durante y después de este cambio de paradigmas ocasionado por la pandemia, conocimiento y reflexión para el aborde de un nuevo ciclo de crecimiento humano desde la salud y desde la educación en salud sustentable. Muy buenas tardes, Gabriela. Sea usted bienvenida. Gracias, buenas tardes, doctora. Bien, en forma breve voy a leer el trabajo que la doctora Gabriela Páez ha realizado. Es una mujer muy joven, pero es una mujer muy talentosa y muy proactiva. Su trabajo laboral es que es profesor de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Nutrición Jalapa, y con una antigüedad de 23 años. Trabajo no docente con 20 años de consulta privada. Trabajo de nutrióloga en el Hospital Escuela de la Universidad Veracruzana y el CAE, que es nuestro hospital principal en Jalapa. Su formación académica es haber realizado la licenciatura en nutrición, la maestría en administración en sistemas de salud y el doctorado en educación holística. Sus tareas administrativas es líder del grupo de investigaciones Evaluación Diagnóstico, es evaluador con CAPREN, que es el Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología ASAE, desde el 2015 a la fecha. Es coordinadora del Sistema Institucional de Tutorías en la Facultad de Nutrición del 2010 a la fecha. Es coordinadora de Academia Administrativa en Nutrición, miembro de la Comisión de Planeación de la Facultad de Nutrición, tesorero con INUT, que es el Consorcio de Investigaciones en Nutrición AC. Y en esta tarde, esta expaciente, amiga y talentosa mujer nos va a hablar en el conversatorio Mindful Eating. ¿Por qué no bajo de peso? La importancia de una alimentación consciente. Gabriela, nuevamente bienvenida. Y bueno, pues estamos aquí para escuchar su exposición y poder llevar a cabo, si es posible, cambios. Adelante, doctora. Gracias, muchas gracias, doctora, y gracias a los asistentes. La verdad es una oportunidad que tenemos en este espacio para poder dar a conocer pues a la gente lo que existe acerca de una alimentación consciente, algo que prácticamente mucha población desconoce y normalizamos muchas acciones que llevamos a cabo. Entonces, es el saber qué hay detrás de todo lo que nos induce al consumo de ciertos alimentos. Sí quisiera aclarar que es una charla breve. Este tema es muy profundo, implica una serie de conocimientos y de muchos, cada punto que vamos a tomar son libros y libros y libros, y son investigaciones y mucho de qué hablar, mucha tela de qué cortar. Y además, lo más importante, ¿no? Que tenemos que particularizar.
que todas las personas y los seres humanos somos diferentes entre nosotros y nos tenemos que abordar de esa manera, ¿no? Aquí hablamos de algo, de un estudio y de estudios que se han hecho y trabajos que se hacen en lo general, ¿no? Pero en lo particular sí se tiene que ver ya dentro de la consulta o dentro del tratamiento, pues cómo afecta o qué es lo que tiene cada quien. Sin embargo, en los talleres que damos sí hemos percatado que a pesar de hablar de esta generalidad, las personas se van identificando con los puntos que se van tratando y al entrar a la práctica, porque esto es algo que se tiene que llevar a cabo, no es nada más una herramienta más, ya es una necesidad para el ser humano realmente retomar lo que es la definición y el concepto de salud, ¿sí? Donde nada más generalmente lo tomamos o se toma la parte física, la parte biológica, la parte fisiológica, pero no se considera la parte emocional, la parte mental, que está dentro de la misma definición dada por la OMS, ¿no? Y que, pues, eso lo hemos dejado a muchos de los profesionales a que se trate por otro lado, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser integral. Y la persona también tiene que saber que toda emoción y somos uno solo, no nos separamos, no somos seres separados, y entonces eso genera o condiciona precisamente a la relación que puedo tener con la alimentación, con mi cuerpo, con los demás. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Voy a pasar a las diapositivas para que puedan ver un poquitito de lo que vamos a platicar. Ahí. Y bueno, ¿por qué no bajó de peso? Le pusimos este tema porque muchas veces, comúnmente, o la mayor parte del tiempo, vemos en el consultorio y en la mayoría de los profesionales que nos dedicamos a esta área, la gran batalla que sufre la población con bajar de peso, ¿no? Está en una continua lucha para el control de peso y llevan demasiadas acciones para poder lograrlos. A algunas les cuesta más trabajo que a otras y bueno, definitivamente hay un punto clave aquí en donde necesitamos saber identificar que pues la parte en donde sentimos culpa o en donde tenemos un consumo exagerado o abusos en ciertos alimentos o en la cantidad, pues va a condicionar este sobrepeso. Pero también hay algo atrás de todo eso, ¿no? Algo que está condicionando justamente el hecho de que yo esté consumiendo los alimentos o me esté relacionando con los alimentos de esta manera. Y bueno, generalmente la gente se hace toda esta serie de preguntas y no llegan a respuestas en donde están observándose en el espejo, en donde no aceptan su cuerpo, en donde incluso pueden saber que se sienten o que están bien de cuerpo y si alguien les dice, oye, qué bien te ves, inmediatamente la respuesta generalmente es, ay, no, estoy gorda, o ay, no, estoy pasado de peso, o no aceptamos los elogios, no aceptamos, porque en el fondo pues no nos aceptamos a nosotros mismos. Es una parte bien difícil, inconsciente, ¿sí? En muchos de los casos, cuando nos preguntan o nos hacen hacer una lista de las cosas positivas que tenemos, de los beneficios que tenemos o de cómo nos podemos elogiar, nos cuesta mucho trabajo. Pero nos dicen de lo malo y nos vamos, pero como carretilla, ¿no? Entonces, desde ahí partimos. Esto viene desde el ser. Esto viene desde la satisfacción que tengo de mí misma, desde la plenitud de mi vida, viene desde lo feliz que me siento o de lo feliz que soy, o viene la parte negativa de este sentir no tan cómodo que estoy viviendo, dado por una situación pasada
que a lo mejor ni siquiera identifico o por una situación actual. Por eso hablamos del ser inconsciente, ¿sí? Porque no podemos nosotros corregir aquello que no tenemos identificado. ¿Cómo voy a corregir algo que no conozco? Si yo tuviera una piedra en el zapato, ustedes tuvieran una piedra en el zapato, les lastima. Entonces agarran la piedrita, se la quitan porque la ven y no hay molestia. Pero en el interior y el efecto que hacen los alimentos nocivos para la salud en el organismo, la molestia viene retardada. El efecto es más a tiempo muy largo, no es a tiempo inmediato. El daño, cuando se hace presente en forma de síntoma grave para nosotros, que ya se muestra como una enfermedad como tal, puede tardar mucho tiempo. De hecho, hay enfermedades que les llaman enfermedades de muerte silenciosa, entre ellas la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y esto se debe precisamente a que no sabemos identificar, a que no somos conscientes. El Mindful Eating y la alimentación consciente lleva precisamente a que nosotros seamos conscientes de lo que estamos comiendo y conscientes del efecto del alimento en ese momento. ¿Por qué de repente estoy hinchada? ¿Por qué de repente me inflamo? ¿Por qué de repente amanezco con dolor de cabeza? ¿Por qué de repente, a ver, el famoso mal del puerco, ¿sí? Que lo hacemos como algo muy común, ¿sí? Y como que es normal. No, no es normal. Eso se debe justo al tipo de alimento que estoy consumiendo. Le estoy dando una carga energética mayor, que es una densidad energética mayor, y esto está dado más por hidratos de carbono y por azúcares, que hace que mi cuerpo entre en agotamiento. Ese agotamiento físico extremo que tenemos durante el día, pues también tiene que ver mucho con la alimentación. Todo parte desde el hecho en que nosotros tenemos que considerar la alimentación como el vehículo de los nutrientes para que el organismo funcione en todos sus sistemas y en todos sus aparatos. Es como la gasolina al coche. Si en lugar de gasolina le echo agua, o agua y gasolina, o lleva basuritas, pues el coche se empieza a trabar, ¿no? Así es nuestro organismo. Nada más que consideramos o tenemos más vista la alimentación como por la parte de placer, como por la parte para llenar un apetito, ¿sí? Que muchas veces, ahorita vamos a ver, ese apetito no es físico, no es fisiológico, muchas veces ese apetito es emocional. Entonces, es parte de lo que trabajamos aquí. Para poder tener éxito en esta pérdida de peso, en la que queremos nosotros encontrar esa estabilidad, ese equilibrio en mi cuerpo, pues necesito tener satisfacción, necesito llevar a cabo acciones que me satisfagan y que realmente sea algo natural, no estar a fuerza comiéndome una ensalada o tomando agua simple y dejando a un lado los alimentos que me gustan, ¿no? Porque la dieta por sí, en sí sola, por definición, es aquello que consumimos diariamente, sea nutritivo o no sea nutritivo. Ese es el término de dieta. Y sin embargo, a cualquiera que nos dicen dieta, nosotros nos vamos, o generalmente toda la población se va a una dieta restrictiva, a una dieta insípida, a una dieta que no voy a poder, culposa incluso, que no voy a poder consumir lo que yo quiero y por tiempo definido. Y eso es un grave error. La dieta es lo que comemos diariamente y lo que tenemos que mejorar son hábitos y estilo de vida, pero es por el resto de nuestra vida, es por siempre, no es por un tiempo definido. Cuando nosotros encontramos esa satisfacción en nuestra vida, en mi propio ser, y empiezo a trabajar, en lugar de centrarme en bajar de peso, me centro en sentirme bien, en llevar a cabo un desarrollo de la inteligencia espiritual, en trabajar lo que es la real felicidad, que es un estado de paz. ¿Sí? La felicidad no es otra cosa más que un estado de paz permanente, pese a las circunstancias adversas. No es
una situación en donde me gané un premio, me gané la lotería, tengo belleza física, tengo un cuerpazo, logré los kilos que quería bajar, o ya me casé, o eso no es felicidad, ¿sí? Esas son situaciones que condicionan en algún momento cierta satisfacción o alegría, pero no es la felicidad en sí. Entonces, para lograr ese estado de paz, necesito trabajar y necesitamos educar al cerebro. Y ese cerebro se educa con la práctica meditativa. Entonces, si nosotros conseguimos devolver este equilibrio a estas señales de apetito que nos envía el cuerpo, pues este impulso para comer se convierte en algo, en nuestro aliado, ¿no? En lugar de ser nuestro enemigo. A lo que voy es que si yo me siento bien, si nosotros nos sentimos bien, si somos personas satisfechas con nosotros mismos, que hemos sanado nuestras heridas, que somos conscientes, que tenemos este cerebro educado y ya no hay reacciones, simplemente hay un estado de paz, lo que llamábamos hace rato felicidad, pues automáticamente todo lo demás entra en equilibrio, ¿sí? Y bueno, yo la verdad no podría estarles dando esta plática si no fuera testimonio de esto. Y la doctora que me conoce de hace muchos años, y como bien lo dijo, fui su paciente, ella sabe el tipo de problemáticas que yo venía, o bueno, que traía, y bueno, mi cuerpo no era así, yo era un poco más, nunca he sido obesa, pero sí tenía un cuerpo más gordito, y llegó un momento en el que yo sentía que lo que comía, hasta el aire que respiraba, me engordaba, pero ya era casi una obsesión, pero una obsesión generada por una situación que había hecho que mi autoestima se bajara mucho, entonces yo ya estaba como que agarrándome de todo, ¿no? Inconscientemente. Cuando empecé a trabajar en la parte espiritual y bueno, en el doctorado, que fue donde aterricé todo esto y que pues no podíamos egresar si no lo trabajábamos, ¿verdad? Yo simplemente, pues al fin, estando estudiando un doctorado, pues me dediqué a hacer lo que me decía el maestro, ¿no? Hagan esta tarea, lean este libro, hagan esto, hagan el otro, y mi atención, toda mi atención estaba dada en eso. Cuando me di cuenta, hagan de cuenta que es como cuando cruzas un río, ¿no? Yo ya estaba de aquí, puesta acá. Y cuando volteo para atrás, mi semblante cambió, mi cuerpo, la constitución de mi cuerpo cambió, incluso la rayita que aquí traía yo en el entrecejo, una raya que se me marcaba mucho, casi desapareció, parece que me quité como 10 años de encima, y la sensación, esa sensación de paz, de bienestar y demás, pues obviamente se ven, ¿no? Y se transmiten. Entonces, puedo asegurarles que esto no es nada más algo que se debe de tener como conocimiento en el cerebro y de leer libros y conocer el tema. Es algo que se tiene que vivir. Es algo que solamente experimentándolo y agarrando esto en serio se puede, pues obviamente, ver hasta dónde puede llegar a beneficiar la salud, porque no es por cuestión de cuerpo, ¿verdad? Es por cuestión de salud, hasta dónde nos puede beneficiar y sobre todo que no nada más tiene que ver con la parte física y personal, sino las relaciones que tenemos también con los demás y la armonía en la que podemos vivir. Y bueno, esta alimentación en la que nosotros podemos ir entrando, bueno, en la que deseamos entrar, hay veces que, o generalmente, existe lo que se llama la trampa del hedonismo, ¿no? Se identifica con el placer, especialmente con ese placer sensorial inmediato. El hedonismo sostiene que el placer es el único capaz de evitar el dolor o la infelicidad. Ese placer y ese hedonismo está marcado por el cerebro, por eso les hablaba de educar al cerebro. Nos marca una señal inmediatamente el cerebro ante síntomas de dolor o para sentirnos mejor, una huida. Y esa huida, en este caso, pues está sosteniéndose del alimento, ¿sí? Y muchos de ustedes, si se ponen a reflexionar, cuando se sienten preocupados, ansiosos,
o enojados, hay ciertos alimentos que se les antoja en ese momento, ¿sí? O durante esa situación, en esa etapa. O incluso a algunos se les puede ir hasta el apetito, ¿no? Pero después de ese momento inmediato, hay un tipo de alimento en especial que se les antoja. Que pueden ver todo un refrigerador y decir, no quiero, no se me antoja nada de lo que hay más que esto, ¿no? Bueno, tiene que ver precisamente con esa trampa del hedonismo. Están buscando darle un satisfactor al organismo, o el cerebro le está tratando de dar un satisfactor al organismo físico causado por algo emocional. Entonces, pues tenemos estos niveles básicos de supervivencia para poder, pues, ir sobreviviendo, ¿no? Por eso yo siempre menciono que no sabemos vivir, ¿no? Yo estoy consciente que no sabía yo vivir porque definitivamente pues va uno pasando nada más los días sin realmente sentirse pleno, satisfecho, o sintiendo que siempre algo te falta, ¿no? Algo te falta. Y bueno, el costado racional de nuestro cerebro nos va a permitir superar este primitivo impulso llamado placer, y bueno, podemos postergar el deseo para más tarde, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando el organismo recibe esta señal de placer, lo que quiere es repetir la dosis. Y cuando siente este dolor mayor o este enojo, quiere repetirlo más y más y más. Entonces, de ahí se puede volver una adicción, incluso a la comida. Es lo que llamamos sistema de recompensas. Este sistema de recompensas permite repetir estos comportamientos que tiene, el comportamiento sería el consumo de determinados alimentos y en determinadas cantidades, precisamente porque esos alimentos son vehículos de dopamina, que es lo que necesita el organismo en ese momento a través de los alimentos para que estas emociones pues puedan moderarse momentáneamente. La dopamina es una sustancia mensajera, es un neurotransmisor que se encuentra en el sistema nervioso central y es el centro del placer. A ella se le asocia la regulación de la motivación y el deseo, y aumenta la frecuencia y presión cardíaca, regula el sueño, la atención y la actividad motora, que es vital en la regulación del humor. Por lo tanto, genera ese placer. Y bueno, si ustedes están observando esto, entenderán qué sucede en esta actualidad en el COVID, entonces, con el sueño, que a tantas personas se les ha distorsionado. Tiene que ver también con el tipo de alimentación que están llevando. Tiene que ver con ese miedo, con ese temor, con esa incertidumbre que vivimos ante la contingencia, ante lo que estamos viendo, ante el encierro, ante las situaciones económicas, y que sin querer, a mí en lo particular, como nutrióloga, me han buscado mucha gente porque han estado subiendo mucho de peso. Pues sí, las emociones ocultas que no queremos reconocer o que no vemos, ese estrés en el que nos hemos visto por toda esta contingencia, nos ha condicionado a consumir este tipo de alimentos. Obviamente me suben el peso, que es por la causa por la que voy. Sin embargo, hay algo más importante todavía, ¿no? Que es este estrés, y bueno, no se diga estos cambios en el sueño que se han trastornado mucho. De hecho, hay ya varios estudios por ahí donde he leído, pues, que hay personas que incluso están despiertas prácticamente toda la noche. Y ahora ya existe lo que se le llama el comedor nocturno, ¿sí? Que a las 2, 3 de la mañana va al refrigerador y no tienen sueño. Y bueno, y entre más coman a esas horas, menos sueño les va a dar, ¿sí? Porque les está dando este alimento, les está generando precisamente esta energía que necesitan. Y bueno, cada persona registra un nivel basal de dopamina que va a indicar el promedio rango de este placer y recompensa que experimenta habitualmente. Por eso es que es importante la cantidad del alimento que está consumiendo. Y vuelvo a repetir, como es algo inconsciente, la persona no se da cuenta y piensa que simplemente es un
un gusto o que simplemente es un antojo el que tiene de un pastel o de un bistec o la cantidad. Y lo que en realidad está sucediendo es que la emoción está pidiendo estas cantidades de alimentos para lograr estos niveles de estos neurotransmisores. Una especie, entramos en una especie de confort en la que se siente a gusto la persona, no importando incluso el hecho de que esté subiendo de peso. Simplemente siente placer y se siente bien comiendo, aunque haya momentos de depresión, de tristeza, de enojo y de rechazo hacia su mismo cuerpo, precisamente porque sabe que no está haciendo algo correcto y su alimentación no es correcta. Este nivel de dopamina pues está determinado en parte genéticamente, ¿sí? Es algo que ya traemos, aunque pues de alguna manera después se va modelando por las experiencias, estos premios que les vamos dando, que tenemos a través de las personas, de la familia, de ciertas caricias, y se va haciendo una relación. Entonces, hay alimentos que podemos elegir que sabe que inconscientemente nos relacionan con aquella situación o aquellas personas que en su momento nos dieron amor, ¿sí? O que nos hicieron sentir bien. Y entonces ahí es donde tenemos que identificar o la aberración por alguna hora, algún sitio o algún alimento que me hace recordar algo muy feo que me pasó o algún momento en el que me regañaron o en el que me sentí muy mal. Entonces, desde ahí yo no puedo consumir determinado tipo de alimento, por ejemplo, ¿no? Y bueno, algunas personas necesitan frecuentes recompensas, premios, halagos para que la vida o para sentirse bien, y por eso les decía al principio, somos diferentes entre nosotros, ¿no? Cada uno necesita diferente cantidad de este tipo de sustancias. Algunas han podido o hemos podido ya subsanar, porque llevamos ya un camino un poco más adelantado recorrido en esta parte de desarrollo espiritual, y que por lo tanto ya podemos ser más conscientes de toda esta situación. Algunos apenas van a comenzar y algunos definitivamente pues ni siquiera quieren entrar por más que se les explique, ¿no? Ven esto como algo, bueno, a mí me han dicho, son tus creencias, ¿no? Es algo en lo que tú crees. Bueno, lo creo porque lo viví, y lo creo porque cada vez que me platican y que platico con la gente, veo lo que están viviendo, y cuando me dicen de las enfermedades que tienen y veo conozco cómo es la persona, las reacciones que tiene, su forma de pensar, su forma de sentir, y observo la manera en la que come, pues definitivamente no hay mucho para dónde hacerle. Ya sabemos o ya sé identificar qué tipo de, pues que esto es algo que les tiene que servir, ¿no? Que definitivamente es algo que tiene que trabajar, y que, pues, qué tipo de emociones negativas son las que le están afectando. Otras personas, pues, se conforman con niveles de placer medio. Y bueno, en el caso de los adictos, por ejemplo, necesitan o requieren altos niveles de dopamina y placer para poder experimentar esta satisfacción. De ahí el comedor compulsivo, de ahí los atracones, de ahí el comedor nocturno. Y bueno, no necesariamente nosotros podemos caer en estas categorías ya como patología, pero sí podemos tener breves momentos en los que sí nos damos, por ejemplo, en algún momento de nuestra vida nos hemos dado un atracón, o hemos estado comiendo sin estar observando o siendo conscientes de lo que comemos. Un ejemplo claro: acabamos de comer y nos invitan al cine, ahí vamos al cine. Oye, ¿quieres palomitas, refresco, algo? Ay, no, gracias, ya comí, vengo, mira, hasta acá, ¿no? Ya no me cabe nada. Ah, bueno, ok. Se compran las palomitas, ¿quieres? Bueno, sí, una. Y como estamos con la atención en el cine, ni cuenta nos damos que casi nos acabamos ya las palomas de la persona, ¿no? Lo mismo sucede si llegamos a una reunión, vamos a una reunión o a algún restaurante y ponen la botana,
La botana la pueden repetir 4 veces, 3 veces, las veces necesarias, y aunque ya hayamos comido y ya nosotros digamos, ya no, ya estoy satisfecho, ya casi reviento, pero si está un plato de botana, sigo comiendo. A eso le llamamos nosotros el comer inconsciente. No hay una saciedad, y esa saciedad está dada justo por este tipo de hormonas que pues están inestables, que están en desequilibrio. Las señales de recompensa producen estos picos de esta hormona, y la respuesta va a depender del estímulo y se actúa por comparación, ¿no? Entonces se hace un círculo vicioso. Cuando el estímulo aparece, la acción posterior va a depender de esta diferencia entre el nivel de base de dopamina y el que dispara este estímulo placentero. Si el nivel de dopamina anterior es una conducta que nos genera un menor pico generado, esta conducta será aprendida. Por lo tanto, el cerebro ya la capta, ya la tiene ahí, y pues esto que aprendió, pues repite esa conducta. Por eso llamamos que es un consumo de alimentos inconscientes. Para ello, pues es esta técnica, ¿no? ¿De qué tenemos hambre? Muchas veces no identificamos que no es algo fisiológico, sino que, como les decía, puede ser algo emocional. Muchas veces lo que se necesita realmente no es tanto comida, sino amor o elevar la autoestima, que actualmente dentro de la psicología transpersonal se habla de autocompasión. Un planteamiento entre el equilibrio que debe de haber entre el cuerpo y la mente, que nos va a dar como resultado algo que nos pide el organismo. Una sola cosa nos pide: satisfacción. Disfrutar lo que estamos haciendo, lo que estamos, cómo nos estamos relacionando con los demás, una satisfacción de toda nuestra vida en sí. Y bueno, sentirnos satisfechos es algo que la comida sola no puede hacer. No estamos hablando de una satisfacción de llenura de estómago, estamos hablando de una satisfacción de la persona. Por lo tanto, se debe de nutrir el organismo con una alimentación sana, el corazón con alegría, compasión y amor, la mente con conocimiento y el espíritu con ecuanimidad y autoconciencia. Y bueno, cuando somos conscientes de que todas estas cosas son posibles y de que dentro de este cuerpo entra también la parte de la disciplina, del ejercicio, y que es un todo el que tenemos que trabajar, cuando nosotros empezamos a llevarlo a cabo como parte de nuestros hábitos, ya no cuesta trabajo, ya no estoy en esta lucha, ya estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Ya disfruto el comer sanamente, mi cuerpo me pide ese tipo de alimentación, ya no lo veo como algo restrictivo y ya tampoco veo como una comida fea, ¿no? Y bueno, obviamente también se necesita pues aprender un poco la cuestión de la combinación de alimentos y de cómo guisar para que también pues no se trata nada más de comer verduras al vapor o caldo de pollo con verduras o pechuga de pollo asada, ¿no? Cuando se entra en el gusto por la comida saludable, pues empieza a aprender también este arte culinario, ¿no? Y bueno, comer normalmente nos puede llevar o conducir cuando hay una situación de estrés, de ansiedad o emocionalmente en desequilibrio, a un comer en exceso. Ese comer en exceso, lejos de llenar y de saciar, nos lleva al ansias de seguir comiendo, por lo que les explicaba, y esto puede generar una adicción hacia la comida. Comer normalmente produce una buena sensación, pero el comer en exceso también puede en algún momento satisfacernos de momento, pero a la larga pues nos puede traer un resultado negativo, dado que viene la cuestión de la culpa. Y bueno, el ser adicto a la comida trae sufrimiento, trae deterioro de la salud, una total falta de autoestima. Generalmente, o bueno, muchas veces en la actualidad ya estamos viendo que hay personas que quieren como que normalizar la parte del sobrepeso, de la obesidad. Sí es verdad que hay que aceptarse, que hay que quererse, pero es algo más profundo, no nada más aceptarse y quererse el hecho de saber que tenemos sobrepeso
y la manera en la que nos estamos relacionando con los alimentos. No es aceptar eso, es darse cuenta que necesitan generar un cambio, aceptarse y quererse justo para cuidarse, ¿no? Justo para llegar a esta sensación de satisfacción, a esta real felicidad, pero para ellos un trabajo muchísimo más allá, mucho más profundo que nada más verse al espejo y decir, así me quiero, ¿no? Es justo darnos esa parte de salud. Y bueno, podemos estar distraídos y olvidarnos de comer, o podemos estar obsesionados y pensar en la comida todo el día, y para ello pues necesitamos esta conciencia que se tiene que elevar en nosotros. No necesitamos psicoanalizarnos, hay teorías y muchos tratamientos psicológicos en donde, bueno, posiblemente a las personas les beneficie en ese momento ese tipo de tratamientos, pero se enfocan en el problema, ¿no? Aquí no nos vamos a enfocar en el problema, ni vamos a psicoanalizar a las personas, ni le vamos a poner el dedo en la llaga. Aquí lo que se trata es justamente lo contrario, porque lo que sucedió ya pasó, ya nadie lo puede cambiar, ni nosotros mismos, aunque lo veamos y le sigamos llorando y lo sigamos viendo, ¿no? Hay alguna parte en donde a través de las meditaciones se puede sanar, pero lo principal es enfocarnos en la parte positiva, elevar esos niveles que me generan de estos neurotransmisores que me van a generar felicidad, paz, y que van a hacer que me sienta mejor, que mi cerebro funcione más de esta parte positiva, y vamos a ir durmiendo la parte negativa. Y de esta manera, pues automáticamente va a quedar sanado lo demás, ¿no? Y bueno, solo hay un principio aplicable para nosotros, y viene en torno de esta satisfacción. Hablábamos del hambre emocional, y bueno, tenemos que identificar a la hora que consumimos si es hambre real, o cuando queremos comprar algo, cuando algo se nos antoja, lo primero que tenemos que hacer es hacer un alto. A ver, es un pastel o es una bolsa de frituras, hacer un alto. ¿Realmente es hambre física? ¿Mi estómago lo pide? ¿Mi cuerpo lo pide? ¿O es algo emocional? Desde el momento en el que hacemos un alto y estamos haciendo conciencia de ello, nos vamos a dar cuenta automáticamente que el estómago no está pidiendo nada, ¿sí? Y podemos ir empezando a ejercer esos cambios. Y bueno, estas dificultades con la alimentación son una manera de expresar los sentimientos que no pueden ser dichos, así como las emociones que no pueden ser reconocidas, o los efectos desde nuestro inconsciente que intentan manifestarse. Se necesita realmente querer, realmente adentrarnos a este desarrollo de inteligencia espiritual para poder tener este nivel de conciencia despierto, porque todos tenemos un nivel de conciencia, simplemente estamos dormidos, ¿no? Necesitamos ir despertando y darnos cuenta cuando esto está sucediendo para poderlo atender. Dentro de los regímenes alimenticios, pues puede estar al servicio de una necesidad de castigo, más que de una idea de proteger la salud. La persona también, por ejemplo, yo he tenido pacientes que van muy bien con el plan de alimentación y de repente, ¡pum!, terminan con su relación amorosa, ¿no? Y en cuanto terminan, dejan la dieta. ¿Qué pasó? No, ahorita no, y se ponen a comer, ¿no? Entonces empiezan a tratar de llenar por enojo la parte de la frustración. Eso es algo muy común, que ya no sienten esa motivación porque realmente no lo estaban haciendo por ellos mismos, estaban haciéndolo por verse bien para los demás, y eso es una parte también bien importante. El sobrepeso puede representar el amor a otra persona y una forma de desamor hacia uno mismo. Es lo que les estaba yo explicando, ¿no? Y generalmente se tiende mucho a trabajar en la persona, pero no por uno mismo, sino por los demás. Por eso que quiero ver yo en él, o que quiero que vean de mí, ¿no? Y bueno, puede estar escondiendo una vinculación patológica con alguien. Aquí viene desde la parte en la que podemos incluso, les decía yo que es un tema muy amplio, reconocer
desde la infancia, dónde viene, para poder ir destrabando, de dónde viene mi miedo, de dónde viene mi frustración, de dónde viene mi autoestima baja, y de dónde viene esa mala relación que tengo con la comida, ¿no? Algo, por ejemplo, muy común que sucede cuando somos niños, ¿sí? Y que actualmente está llevando, por ejemplo, a los niños a la obesidad. Con tal de que estén quietos, para que no den guerra, sentadito viendo televisión y ten tu bolsa de papas, o deja de molestar, ¿no? O ten esto o el niño llora desde que está bebé, ¿no? Llora y lo primero, el biberón en la boca. Nadie sabe si realmente lo que necesita es alimento. Entonces, desde ahí esta relación que hay con la alimentación es satisfactor, o sea, es generar placer y calmarte a través del alimento, desde que somos bebés, de una manera inconsciente, porque nadie quiere hacer daño de esta manera, ¿no? De una manera inconsciente, se nos va quedando en el cerebro. Eso es parte de lo que tenemos que ir, pues, trabajando y haciendo más consciente para poderlo mejorar. Puede haber desamor, abandono, culpa, rabia, celos, y de esta manera pues podemos nosotros ir viendo que tenemos pues que mejorar, ¿no? Y bueno, la boca es algo en donde entran todas estas palabras que necesitamos nosotros a veces decir, externar. De ahí mismo entran los alimentos, ahí mismo hay reacciones químicas que causan en nuestro cerebro esta transformación, y es precisamente ese orificio que tenemos que controlar, ¿no? Y bueno, dentro de la psicología y la alimentación necesitamos nosotros observar qué es lo que tenemos que cambiar, si estos kilos de más son kilos o gramos que nos faltan más de autocompasión, de autoestima o de alimento, ¿no? Y bueno, por ahí también ya habíamos mencionado parte de lo que son la química de las emociones. El antojo de lo dulce, del azúcar, de las comidas rápidas, tiene que ver con esta dopamina, tiene que ver con estos neurotransmisores que nos van a producir este efecto para poder, o que nos hacen seguir comiendo este tipo de alimentos, ¿no? Estos son los 9 de los neurotransmisores más conocidos, que son los que trabajamos en el taller a través de los alimentos, para que sepan identificar cuáles tenemos que consumir. Todos ellos producen en nuestro cuerpo sustancias obtenidas a través de la alimentación, y todos generan emoción. Eso es algo que casi nadie sabe, que también a través de los alimentos se están alimentando las emociones, y la misma emoción lo está pidiendo. Entonces se hace una relación muy patológica. Estos son los principales responsables del estado de humor o de las emociones del ser humano. Si se fijan, hay 3 negativos y 1 positivo. Entonces hay que dormir los negativos y hay que elevar aquello que me condiciona esta felicidad. Y yo les puedo asegurar que con esta técnica, quien se dedica realmente a esto, fácilmente se logra este efecto, ¿no? Y bueno, la dopamina es una sustancia, como ya veíamos, que trabaja en el ser humano, está muy involucrada con las emociones, con las funciones mentales, como la felicidad, la euforia, la motivación, la atención, la concentración, el placer. Y pues no podemos regular correctamente las emociones cuando no hay suficiente dopamina. Por lo tanto, si no tenemos estos niveles adecuados de dopamina, pues estamos en una montaña rusa, ¿no? Continuamente estamos, pues, bien y mal, incluso la euforia, ¿no? Que no es precisamente felicidad, ni es un estado de paz. También ante una euforia o momentos muy elevados en los que muchas veces la gente dice, me siento muy feliz, ¡pum!, al ratito viene el bajón. O sea, todo lo que sube baja. Por eso es que hay que mantenernos en equilibrio, ¿sí? La serotonina es otro neurotransmisor que se encuentra en nuestro cerebro, se sintetiza a través del triptófano hallado en los alimentos. Por ello es que necesitamos una alimentación saludable que nos brinde todo este tipo de nutrientes, de alimentos, y que nos sirvan de antidepresivo natural.
que no tengamos que estar luchando para poder estar mejorando. Y bueno, se sabe que la serotonina es necesaria para formar la melatonina, que es fundamental para regular nuestro descanso. ¿Se acuerdan que les decía yo el por qué ahora la parte de sueño, ¿no? También muy poca gente consume frutas y verduras y bueno, en un estado de encierro y ante la contingencia en la que estamos, pues se acentuaron todos estos problemas. Aparte, esta hormona pues regula de manera natural para poder evitar caer en algún tipo de adicción y bueno, participa en los comportamientos obsesivos. Si nosotros practicamos deporte, yoga, y bueno, podemos tomar el sol, unos 15 minutos de ejercicios durante el día de una manera intensa, pues eso puede ayudar a que también se aumenten estos niveles de serotonina. Los alimentos que más tienen triptofano son estos que colocamos aquí, huevo, lácteo, frutos como nueces, que son las oleaginosas, algunas carne de pollo, carne de pavo, pescado, también lo que contiene ácidos omega 3. Ojo, porque muchas veces ya lo queremos obtener de tabletas. Si el cuerpo se siente mal, hacemos o tenemos mucho estrés, corremos luego, y bueno, cómprate complejo B. Sí ayuda y nos podemos sentir bien, pero estamos reventando el organismo, porque estamos haciendo que tenga un cortocircuito, haciendo que funcione de una manera no natural, porque lo que necesitamos es eliminar de raíz el problema del estrés, ¿sí? Porque no es algo normal tampoco. Los pilares del bienestar, algo básico que tenemos que manejar para mejorar nuestro estilo de vida es alimentación saludable, con hábitos positivos, menos hábitos negativos, ejercicio, 40 minutos diarios o 1 hora cada tercer día, descanso, en este caso la práctica meditativa, ¿sí? Al menos de 15 a 20 minutos o la práctica del yoga. Y bueno, pues cada quien decide si se quiere atrever a explorar esta experiencia de vivir mejor, cambiando la alimentación, añadiendo estrategias de apoyo, que en este caso sería el mindfulness o atención plena o la práctica de yoga y planear todas nuestras necesidades. Hay que ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestras decisiones y a todo eso se llega precisamente con esta técnica. ¿Qué pasos hay para poder llevar una alimentación consciente? Tenemos que hacer una pausa, como les decía hace rato. Respirar profundo, ¿sí? Hay que aprender a respirar, preguntarnos si lo que estamos queriendo consumir es algo que necesitamos y una vez que hayamos identificado algo que lo detone, podemos empezar a controlarlo. Detrás del saber consciente, pues, se oculta una lucha entre lo que se quiere y lo que se puede, y la persona puede estar dominada precisamente por esos impulsos que no controla. Decíamos al principio, no los podemos controlar si lo desconocemos. Recordemos que lo que se necesita para poder justamente llegar a este punto es elevar el nivel de conciencia. Y bueno, la alimentación consciente es la conciencia de cómo la comida que consumimos afecta a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestra mente y a nuestra vida espiritual. Conocernos y la práctica meditativa nos lleva a esta autoindagación. Nosotros tenemos un taller, un grupito de meditación todos los días a las 9 de la noche, es gratuito de 9 a 9 y media. Y los viernes, por ejemplo, hacemos un escaneo corporal, precisamente para identificar y ir despertando esta parte consciente de lo que siente nuestro cuerpo. También lo hacemos con emociones, los jueves toca emociones y pensamientos, los miércoles es una meditación guiada de sanación, diferente a lo demás, y bueno, aprenden la técnica. Y así llegamos, bueno, a que la alimentación consciente actualmente es una tendencia dentro del área de la nutrición. Incluye esta práctica de mindfulness en la cual se pone atención e intención a la experiencia de pensamientos, de emociones, de sensaciones físicas y conductas que tienen lugar antes, durante y después del acto de comer. Tiene que ver desde el momento en que compro, ¿no?
Y bueno, esta técnica deriva de la atención plena, lo que también hemos visto que está muy de moda, pero en realidad es algo que debería de estar o debe de estar siempre dentro de la alimentación y de la nutrición. Es una nutrición integral, lo que hablábamos al principio, para poder llegar justamente a la parte de la salud. Y bueno, ¿qué estrategias debemos o podemos llevar a cabo? Pues soltar esa necesidad de bajar de peso, dejar de obsesionarnos en el peso y enfocarnos mejor en nosotros, en qué es lo que me está condicionando, elevar el nivel de conciencia para saber por qué mi relación con la alimentación es así, por qué siempre he estado pasado de peso, o por qué no bajo de peso, y entender tan solo los hábitos de la alimentación, ¿no? Pues romper con el sabotaje mental, aceptar ese de dejar de luchar contra el cuerpo, lo que sería la autocompasión o autoestima, hábitos de tanto de pensamiento, emociones, sentimientos, palabras, acciones que tienen que estar en equilibrio, los alimentos para una mente en equilibrio y bueno, no se diga este equilibrio emocional para poder lograr pues esta alimentación consciente. Muchas gracias. Un tema muy amplio, Sin duda. mucho de qué. Sin duda, Gaby, sin duda, el mindful eating, que es la comida consciente, pues no es una modalidad, es una necesidad, sobre todo en esta época. De hecho, la activación adecuada de las sustancias químicas que nosotros producimos y que no sabemos realmente utilizar es un factor importante para llevar esta clase de talleres, porque estamos, como usted dice, pasados de peso, estamos comiendo por aprensión, estamos haciendo todo lo contrario que deberíamos de hacer, ya que estamos en un momento en donde debemos de cuidar más nuestra salud. Tenemos como 2 o 3 minutos nada más, Gaby. ¿Usted nos puede aterrizar algo con respecto a cómo usted lo enfocaría en forma muy breve y cómo cree que podemos, los que estamos en casa, hacernos conscientes de esto? Bueno, para poder lograrlo y para poder elevar el nivel de conciencia, como les decía, precisamente lo que es la técnica de mindful eating es llevar a cabo la práctica meditativa, aprender a meditar. Aprender a meditar porque con eso se educa el cerebro y automáticamente lo demás va a quedar. Sin duda. De hecho, nosotros en naturopatía hablamos del pensamiento complejo, que es alcanzar la capacidad de entender a través del conocimiento qué acciones llevar a cabo para tener una mejor vida. Gaby, le agradezco mucho esta intervención, su tiempo, su explicación. Espero que muchas personas también estén preocupadas, pero más que preocupadas, ocupadas en esto que usted nos dice y que ojalá quieran a través del conocimiento hacer cambios. Les dejo la palabra para que se despida. Yo le agradezco el momento. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Créanme que el hecho de que les haya interesado la plática no es por algo tampoco ajeno a que también tienen esta inquietud o necesidad de buscar algo más allá de la parte física y entender qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Yo le agradezco mucho a todos la oportunidad de poder conocer y pues ojalá y se animen a entrar a la práctica, que es lo más importante. Muchas gracias. De hecho, vamos a estar, lo vamos a poner en nuestra página para que lo estén viendo, porque es necesario también repetirlo y repetirlo. Gabriela, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este momento. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches.